En esta oportunidad vamos a continuar estudiando el libro de Primera de Timoteo. Ya hemos analizado Primera de Timoteo capítulo 1 de acuerdo a su contexto. Definitivamente en ese capítulo hemos aprendido bastante. Lo que podemos marcar, lo que podemos confirmar es que Pablo deja a Timoteo en Éfeso para resolver ciertos problemas que estaba viviendo la iglesia en ese lugar. Y el problema es las falsas enseñanzas que se estaban introduciendo dentro de la iglesia. Los judíos se convierten a Cristo, pero no dejan todo lo que ellos han practicado de generación en generación. Y entonces Pablo les dice, no hay necesidad de seguir practicando la circuncisión para que ustedes tengan el perdón de pecados. Tampoco quiero que ustedes le estén enseñando a los gentiles, obligándolos a que lo hagan, porque para tener el perdón de pecados, ahora que estamos en el periodo de la gracia, solamente se necesita la sangre de Cristo Jesús y la resurrección de Cristo Jesús. Ahora vamos a iniciar el capítulo 2. Ya en el capítulo 2 el enfoque es diferente. Voy a darle lectura en la versión Palabra de Dios para todos. La palabra de Dios dice, en primer lugar, pido que se ore por todos, que se pida a Dios que supla las necesidades de la iglesia, de la gente, y que bendiga a la humanidad. Oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. En el versículo 1 ya nos habla Pablo que hay que orar. Dice, por todos. Por todos hay que orar. Ahora, ¿por qué Pablo enfatiza en este versículo y en los demás la oración? ¿Por qué nos está diciendo que tenemos que orar por todos? Es muy interesante el consejo que está dando Pablo, porque la única manera de poder ver las cosas con los ojos de Dios es a través de la oración. No hay otro medio. Si nosotros le rogamos a Dios que nos ayude, que nos ilumine para poder entender exactamente cuál es su voluntad, cuál es su plan, solamente la oración es el que podrá hacer ese milagro. De lo contrario, si usted no le pide a Dios, va a seguir creyendo que lo que usted está practicando es correcto. Pero, según el contexto, la oración va a permitir que usted tenga la perspectiva de Dios. Por eso él cree que es fundamental orar por todos, orar por los malos, por los profetas falsos. Nosotros a veces pensamos que tenemos que orar solamente por la gente buena, solamente para los que no están ofendiendo a Dios. Pero basado en el contexto, el primer capítulo no está hablando acerca de la gente buena, está hablando de todos los que se equivocan, los que creen firmemente
que esa es la voluntad de Dios, pero hay que orar para que Dios ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Algunos de nosotros quizás pensemos de que necesitamos orar con todo nuestro corazón para que Dios nos hable audiblemente, pero Dios va a hablarnos a través de la palabra. Muy bien, entonces necesitamos orar por todos. Ahora dice, oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. Si usted ora, ahora paso número 2, de gracias. Y este es el gran problema que hay. Muchos de nosotros hemos orado para resolver problemas dentro de la iglesia, en nuestra vida personal, en nuestro país, etcétera. Pero cuando Dios en su gracia y en su misericordia da una respuesta, nosotros en muchas ocasiones tenemos una actitud de malagradecidos que hacen muchas personas. Dios, no tengo trabajo, por favor, provéeme un trabajo. Y cuando tú me des el trabajo, yo voy a estar adorándote, te voy a servir, voy a dar lo que me corresponde para tu obra. Y le ofrecemos a Dios de todo. Cuando muchas personas tienen una respuesta de parte de Dios, ya no hay gratitud. Ahora, la mayoría, pues podemos expresar la palabra, oh Señor, te doy gracias. Es fácil expresarlo, pero Dios quiere gratitud con acción. Tenemos un ejemplo. 10 hombres estaban llenos de lepra. Cuando vieron a Jesús, rogaron, suplicaron, gritaron, ten misericordia de nosotros. Y entonces, en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, Jesús viene y los sana. Y les dice, vayan y preséntense al sacerdote. Cuando ellos iban en camino, los 10 fueron sanados. Ahora, la pregunta es, ¿quién regresó a dar gracias? ¿Quién regresó? Quizás los 9 siguieron su camino diciendo, oh Jesús, gracias por haberme sanado. Pero no regresaron. La palabra regresó uno. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Acción. Ahora, ¿cómo puedo yo agradecerle a Dios si mi petición era también trabajo? Nunca deje de congregarse. Número 2, no le robe a Dios. Y eso es lo que la mayoría hacemos. Nos fascina robarle a Dios. Y la justificación es, Señor, yo estuve muchos meses sin trabajo, estoy endeudado, por lo tanto, no puedo. No puedo congregarme porque tengo que trabajar ahora demasiado. Y si es posible que haga horas extras, pues lo voy a hacer porque necesito pagar mis deudas. Y comenzamos a justificar la actitud de malagradecido. Pero Pablo está diciendo, oren por todos. O sea, oremos por las personas y vamos a orar por nuestra familia, por nuestras necesidades, pero que haya gratitud en nosotros. Pregúntese usted en esta mañana,
¿Estoy yo siendo agradecido con Dios? Si usted estaba enfermo y ahora Dios hizo el milagro y ahora está sano, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo usted va a agradecer a Dios? La gratitud se muestra cuando uno es agradecido, alaba, bendice a Dios, exalta a Dios. ¿Recuerdan ustedes por qué Pablo está motivando a la iglesia de Éfeso a que se adore a Jesús, a que se le dé honra y gloria? Número uno, él reconocía la gracia y la misericordia de Dios. O sea, aquí, analizando el contexto, entonces, una razón fundamental por la que tenemos que honrar, bendecir el nombre de Dios, es que Dios nos ha rescatado de la triste realidad que vivíamos. Nuestra vida no tenía propósito, no tenía sentido, era una vida vacía, ofendíamos a Dios en todo, pero si Él nos ha rescatado, nos ha redimido, definitivamente nosotros lo que tenemos que hacer es dar honor y gloria, servirle, honrarle con nuestra vida, acción, no solamente palabras. Ahora, si nosotros reconocemos todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas, entonces vamos a cambiar de actitud. Veamos el versículo número 2. Que se ore por los reyes y las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad donde sea posible adorar y respetar a Dios. Cuando usted lee el contexto de la iglesia del primer siglo, tenemos al apóstol Pablo, que antes perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos, pero él se convierte, pero la persecución continúa. Aparecen muchos emperadores matando a los cristianos, mataron a Pedro, mataron a Pablo, mataron a Esteban, mataron a Jacob, mataron a tantos hombres y mujeres, y la razón era porque confesaban que Jesús es el Señor, porque Jesús es Dios. Y cuando los ponían a definirse, si crees en Jesús, vas a morir. Si niegas a Jesús, te vamos a conservar la vida. Me llama mucho la atención, por eso es bueno que usted lea la historia, y eso a mí me ha motivado. Cuando yo estudié la historia de la iglesia del primer siglo, me quedo sorprendido, impactado, motivado, cómo hombres y mujeres estuvieron dispuestos a morir y mantener su fe. Hay una historia de un hombre de 84 años que vienen y le dicen, queremos que decidas en este momento. Si mantienes tu fe, te quemamos. Si niegas a Jesús, no hay ningún problema. Y entonces viene él, responde de una manera muy interesante. Él dice, tengo 84 años y Jesús nunca me ha hecho daño. Y ustedes ahorita me están diciendo que necesito negar a Jesús. Yo no puedo negar a Jesús porque Él nunca me ha hecho daño. Ahora, si ustedes me queman, voy a durar pocos minutos,
Mi sufrimiento será pocos minutos, pero si niego a Jesús, mi sufrimiento será eterno. Por lo tanto, quémeme. ¡Wow! Esa actitud, esa convicción es la que nosotros necesitamos seguir. Y por esa razón es de que nosotros necesitamos orar por nuestros gobernantes, por las autoridades, para que ellos nunca prohíban a que nosotros adoremos a Dios. Hay actualmente muchos países en donde el creer en Jesús es un delito. El leer la Biblia es un delito. Y son las autoridades las que están tomando esa decisión. No a la lectura de la palabra, no a la oración, pero sí a todo lo demás. Por eso Pablo, basado en su contexto y ahora el contexto contemporáneo, encaja perfectamente que usted y yo estemos orando por las autoridades. Hay países en donde se están eligiendo a los presidentes, vicepresidentes, que son los encargados de guiar al pueblo, a los que están listos para tomar decisiones, los diputados, en donde el presidente dice, bueno, ahora vamos a aceptar el aborto, la ley del aborto, el que quiera abortar, que lo haga. Ahora, el aborto no es de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona aborta, está matando a un ser humano. Y lo peor de todo, está matando a un inocente. Algunas personas dicen, sí, pero a mí me violaron. Ahora, veamos el contexto de la violación. Hoy en día hay mujeres, número uno, madres irresponsables, que no tienen el cuidado de sus hijos. Y los hijos, especialmente las mujeres, hoy en día violan a hombres y mujeres, a niños y a niñas. Entonces, una niña que ya tenga 8, 9, 10 años, hoy en día las mujeres, las niñas son muy inteligentes. Entonces, necesitan aprender a vencer el miedo. Cuando alguien tiene actitudes raras, que hablen. Sí, pero te vamos a matar, mataremos a tu papá, a tu mamá, si hablas. Yo quiero decirle a las niñas y a los niños, ustedes oren a Dios y díganle, Dios, dame carácter para poder hablar. Y si muero, pues que muera, pero no seré víctima de esta o de varias personas. Por lo tanto, el crear una ley en donde se acepte el aborto, los gobernantes no están actuando con la perspectiva de Dios. Ellos justifican. Claro, una ley cuando se aprueba en un país ponen un montón de justificaciones. Ahora, no importa la justificación que los gobernantes den, lo que importa es lo que Dios decida, lo que Dios diga, lo que Dios enseñe. Hay jovencitas ya de 16, 17 años que están induciendo a los malos a cometer errores. Entonces, cuando una jovencita es
violada, la pregunta que tiene que hacerse es, ¿no será que yo estoy provocando? Ay, hermano, usted está justificando a los violadores. Aquí no estamos justificando a nadie. Aquí estamos hablando de que hay necesidad de que el hombre, la mujer, tenga más cuidado. ¿Cuál es el concepto de la juventud? Vivamos la vida loca. Hay que salir, hay que divertirse. Ustedes, porque ya son viejos, ustedes ya pasaron de moda, ya no tienen ilusiones, ya no hay nada. En cambio, nosotros somos jóvenes. Y dice, juventud, hay solamente una, así es de que hay que divertirse. En muchas ocasiones, por tener esa actitud, hay violaciones, quedan embarazadas y ya después, cuando una joven quedó embarazada, porque no controló sus impulsos, he podido observar jovencitas de 13, 14, 15, 16 años, ya tienen novio y están tan alborotadas que abrazan al novio, se le tiran al novio. ¿Y qué hace el hombre? Simplemente le están dando lo que a él le gusta. Entonces, la edad de 13, 14, 15 y 16 años no es para tener novio, ni mucho menos para estar actuando de una manera tan rara con el novio. Hay que tener más prudencia, porque el problema es, por no tener control, tienen relaciones sexuales y luego le dicen al novio, mira Pedro, fíjate que estoy embarazada. Ese es tu problema. Ahí se arruinó todo. Y entonces la jovencita comienza a llorar y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Y las amiguitas, que son malas consejeras, dicen, bueno, tan sencillo, abortar y se acabó. Y hasta saben en dónde hacen esto. Y si los gobernantes no están siendo guiados por Dios, entonces serán culpables de muchas muertes de gente inocente. Ahora, las autoridades tienen un papel muy importante en un país. Las autoridades son puestas por Dios, no para crear leyes que puedan ir en contra de la voluntad de Dios, no para crear leyes que prohíban adorar a Dios, sino que al contrario, necesitan ellos convencerse de que la única manera de que este mundo sea diferente es buscar a Jesús, creer en Jesús, adorar a Dios, servir a Dios. Un país en donde cada persona se convence de esa necesidad será un país en donde hay paz, hay tranquilidad, hay armonía, es un país en crecimiento, pero cuando las autoridades son manipuladas por gente negativa, Satanás utiliza todos los medios para enfermar la mente de las autoridades y entonces el país es un caos. Lea la historia, vea países en la actualidad en donde se está prohibiendo que uno crea en Jesús. Es un país que está en crisis, es un desastre. La corrupción es parte de ese país. ¿Y el pueblo? Bien, gracias. No quieren buscar a Dios. Lo que hacen algunos es comenzar a hacer revueltas y comenzar incluso a armarse. Y lo que están haciendo es complicar más la situación.
Nunca la violencia resuelve los problemas. Y esto es en un país, en una casa, en una escuela, en la iglesia. Nunca la violencia va a resolver los problemas. Y algunos se jactan y dicen, bueno, yo ya compré mi pistola, así es de que vamos a enfrentar a las autoridades. Lean la historia. La violencia trae más violencia. Si usted quiere resolver los problemas que hay en un país, hay una sola manera de poder lograr. Busque a Jesús. Reconozca que Jesús es el que cambia la mente y el corazón. Nadie más. Alguna persona dice, voy a leer libros, voy a hacer de todo para que mi vida cambie. No lo logran. Pueden tener un cambio de actitud por un tiempo, pero después vuelven a ser los mismos. Entonces, en estos versículos que hemos leído en esta mañana, hay que orar por todos, incluso los enemigos. Hay que orar por los enemigos. Número 2, hay que aprender a ser agradecidos, pero la gratitud que sean hechos. Si usted va a decir, estoy agradecido con Jesús, invierta tiempo para adorarle y nunca esté robando a Dios lo que le corresponde. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos que se le daba el 10%. Y antes de que se creara la ley del diezmo, ya también Abraham dio el 10% a Melquisedec. Y ahora en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que se daba una ofrenda. Pero el apóstol Pablo explica que hay que dar de acuerdo a nuestra prosperidad. Si Dios nos ha bendecido grandemente, así tiene que ser lo que le damos a Dios. Yo no doy nada porque con mi diezmo y mis ofrendas, el pastor vive una vida rica. El pastor vive en la opulencia, buenos carros, buena casa. Usted cumpla su obligación de dar la parte que a Dios le corresponde. Y si el pastor lo malgasta, ese es problema de él. Él va a entregar cuentas a Dios. Pero usted dé sin esperar nada. Y verá, hay una promesa tan linda en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 10. Dice, ustedes me están robando, ustedes son malditos, pero si traen sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, abriré las ventanas de los cielos para que fluya la bendición hasta que sobreabunde. ¿Quiere usted salir de la crisis? De lo que usted tiene que dar para Dios. No le sigamos robando a Dios. Muy bien, entonces vamos a orar dando gracias a Dios por esta hermosa mañana y por lo que Dios nos ha hablado. Padre, oramos por las autoridades de cada país. Guatemala estará muy pronto decidiendo a través de su voto quién será el nuevo presidente. Puede ser hombre o puede ser mujer. Señor, tú que conoces la mente de los dos candidatos que hay en Guatemala, queremos rogarte que ilumines a los votantes para que su voto sea objetivo, que su voto no dependa de sus propios intereses, sino que piensen en
¿Cuál es el enfoque que da cada uno de ellos? ¿Y qué es lo que realmente le conviene a Guatemala? Por favor, haz sabio a los votantes y que tomen una buena decisión para que el próximo gobernante de Guatemala esté de acuerdo a tu voluntad, para que él pueda establecer leyes que siempre bendigan tu nombre y que se sujeten a tu palabra. Por favor, ilumina a los votantes. Ilumina también a los demás países que ya están en crisis por la clase de gobernantes que hay, a tal grado que algunos han prohibido que leamos la Biblia, que prediquemos el Evangelio y que hay de aquel que lo haga porque lo matan. Unamos Dios por esos gobernantes. Por favor, ilumínalos. Por favor, haz un milagro para que cada país del mundo tenga libertad para adorarte, para servirte, y que cada gobernante pueda establecer leyes que no vayan en contra de tu voluntad. Por favor, Dios, necesitamos que actúes de una manera muy especial. Agradecidos contigo porque también has dado una respuesta a nuestras peticiones. Y todos los que hemos tenido ese privilegio, enséñanos, Dios, a ser agradecidos con hechos. Que apartemos un tiempo para estar en tu presencia, orando, meditando en tu palabra, hablando de ti, Dios. Por favor, te necesitamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.